En otras definiciones, tenemos un tipo de vetas que son importantes y que creo yo que ya las definí de manera implícita en los gráficos anteriores, y esas son las vetas sintectónicas. Las vetas ya saben qué significan. ¿Qué quiere decir el término sintectónico? Sin es durante y tectónicas, bueno, durante el tectonismo. Hay vetas que se forman durante el tectonismo. Hay casos de vetas hidrotermales en depósitos epitermales de intermedia alta sulfuración que se forman efectivamente durante el tectonismo. Un caso particular es toda la región o la mayor parte de la zona de Huancavelica, en Castrovirreyna, en el centro del Perú, donde tenemos rocas eocenas y miocenas, sobre las cuales se emplazan estructuras regionales de primer orden, de dirección andina, de dirección noroeste-suroeste, y que entre ellas y en sus bordes tenemos zonas de cizalla extensionales y o vetas sintectónicas, por ejemplo. Y en ese caso, me parece, es uno de tantos ejemplos, en la zona de Huancavelica, Castrovirreyna, en el centro del Perú, el sitio, por ejemplo, donde se ven mejor vetas sintectónicas es en los alrededores de la mina San Genaro, donde tenemos rocas del Oligoceno superior y miocenas, emplazadas dentro de sucesiones estratigráficas de tobas, de lavas andesíticas, de brechas, y tenemos estructuras de dirección oeste-este o de dirección, tal como les conocen, antiandinas, de dirección noreste-suroeste. Y todo esto por fractalidad, partición de la deformación y todo lo que ya he mencionado anteriormente se encuentran dentro y entre grandes estructuras regionales, la cual la más cercana, por ejemplo, es el gran sistema de fallas Chonta, por ejemplo. Esto lo digo principalmente para el caso peruano. Para los que no sean de Perú, yo les recomiendo buscar bibliografía que hay abundante sobre el sistema de fallas Chonta en el caso peruano. Y es un muy bonito ejemplo de lo que sucede en los Andes, en el Cenozoico, en el centro y sur del Perú, donde hay muchas estructuras vinculadas a la estratigrafía cenozoica, pues sucede lo mismo. Y esto no solamente está acompañado de vetas sintectónicas, sino también hasta con la formación de cuencas intramontañosas de edad similar. Entonces, si nosotros definimos a las vetas sintectónicas, pues son vetas que se forman durante la deformación tectónica. Es decir, ya lo había explicado, a lo largo de una zona de cizalla, norte-sur, oeste-este o en cualquier dirección, mientras yo formo la ruptura y trato de vencer el límite de ruptura de esa roca, yo también estoy generando los espacios suficientes entre las rupturas por partición de la deformación, formo espacios y también tengo relleno, es decir, hay un hidrotermalismo activo que rellena fracturas o zonas dilatadas en un segundo, tercer o cuarto orden. ¿Cómo distingo las vetas sintectónicas en el campo? Puede ser bastante variable, pero inequívocamente yo debo detectarlas en función de una tectónica que estuvo activa en el tiempo de la deformación que dio lugar a las vetas. En este caso, en este sentido, estas vetas sintectónicas internamente pueden mostrar cuarzos flexionados internamente deformados, mientras que la caja simplemente puede permanecer intacta o intensamente foliada o fracturada, pero el cuerpo del cuarzo del relleno puede estar intensamente plegado o hasta también brechado con ciertas orientaciones internas que no necesariamente la caja va a poseer. Entonces, estas vetas sintectónicas, definiéndolas de esta manera, son vetas, son zonas de cizalla extensionales que se forman durante la deformación activa de ese estado de esfuerzos que puede ser antiguo, puede ser propio del Cenozoico, Paleógeno o Neógeno, puede ser de finales del Mioceno o inicios del Plioceno, y su utilidad en la exploración minera, donde son más comunes de verlas, su utilidad nos ayuda a saber la cercanía con una fuente hidrotermal o más probablemente indicarnos qué tan cerca estamos de una estructura principal. Y ya nosotros podemos, con un mapa, según la zona que tenemos allí, podemos establecer una distancia o un radio de cercanía entre la estructura principal, posiblemente es de primer orden allí, con respecto a la fuente hidrotermal
que también podemos tener allí. Estas vetas intectónicas son muy buenas indicadoras, por ejemplo, de los paleoesfuerzos en función de estrías, microlineamientos en general y sus propios indicadores cinemáticos, por si acaso, y eso es algo que también voy a definir en unos segundos. Por lo tanto, la aplicación y la utilidad en la exploración de estos conceptos y de las vetas intectónicas es de que sí, toda zona de cizalla tiene un potencial económico que debe ser bien explorado, mapeado y evaluado. Y esto ni siquiera es un trabajo caro, esto ni siquiera es un trabajo que toma mucho tiempo, en un mes, 2 meses, que para la exploración es poco en comparación a otros resultados, pues ya se puede tener muy bien establecido el esquema, el rompecabezas estructural tectónico de un depósito X, por ejemplo. Y para esto, adicionalmente, ya que la geología estructural la tectónica no trabaja sola, tiene que estar a la par con otras informaciones geofísicas, geoquímicas, pues hay que hacer muestreos convencionales, hay que hacer muestreos sistemáticos y de hecho de los resultados hay que trabajar también sobre el análisis geoestadístico de dispersión de las leyes, que es algo que personalmente o en Explorrock no hacemos porque no somos especialistas en esto último, pero somos muy conscientes de esa importancia. De hecho, la geología estructural no puede abarcar todo, pero entendemos de que ese armazón, esa armadura, ese rompecabezas que nosotros vamos armando con las estructuras debe tener una relación directa con su contenido rico o no mineralógico en ese sitio, en ese sector. Y lo último que yo estoy mencionando aquí en esta diapositiva lo comprueba. En el caso de las zonas de cizalla y ofallas, tal cual ya hemos hablado anteriormente, pues tenemos este esquema de Zucca-Ledal del 2010, ya donde a través del tiempo nosotros podemos tener distintas estructuras para un mismo marco de referencia, para una misma geografía donde tengamos distintos tipos de estructuras. De hecho, que en la práctica todo esto lo vemos con contorneos y con dispersiones de polos de todas estas mediciones, de todos estos planos que hemos medido en campo. Bien, y las zonas de cizalla, en efecto, como ya dije antes, no necesariamente se van a ver como líneas continuas, por si acaso. Estoy señalando aquí con el cursor del mouse, si se dan cuenta, no siempre son líneas continuas o que van a seguir de manera infinitesimal. No, van perdiendo continuidad en algunas partes y cuando chocan con otras simplemente se pierden, tal cual indico acá con el mouse, porque hay que entender que si bien estas estructuras tienen distintas direcciones, también deben respetar más allá de la geometría también la escala. Es decir, deben tener una continuidad de segundo o tercer orden dentro de otras estructuras más grandes, tal cual el modelo de Ramsay del 67, por si acaso. Entonces, cuando uno hace trabajos de fotointerpretación geológica en macizos polifracturados, por ejemplo, uno va trazando sus líneas a mano o en el programa en general, poco a poco para ver tendencias principales. Acá las estructuras no son 100% continuas, pero vemos tendencias. Una tendencia que tiende a ser, valga la redundancia, oeste-este, principalmente noroeste-sureste, y otra noreste-suroeste. No todas son continuas, individualmente hablando en cada grupo, pero puedo ver claramente las tendencias. Y si ya quiero ayudarme de ello, puedo trabajar con estereogramas y la densidad polar y también sus posibles contorneos. Entonces, las zonas de cizalla, si hay éxito y hay fallas, genial, serán fáciles de mapear y serán puntos extra para nosotros. Pero si no hay fallas, no hay desplazamientos como tal, no nos preocupemos. Enfoquémonos en encontrar zonas de cizalla y peor aún, si estamos trabajando en rocas volcánicas, en todas estamos trabajando en rocas intrusivas y tenemos zonas de cizalla como tales, pues no hay ningún problema, no hay que complicarnos, pero eso sí, trabajando de la manera más objetiva posible y dejando de todo lado el sesgo o los posibles sesgos que podamos tener al momento de identificar alguna estructura. Estas imágenes que ustedes ven aquí de propia autoría son muestras de mano y o de afloramiento de vetas sintectónicas. Las vetas pueden estar internamente plegadas,
pero también pueden estar brechadas, tal cual ustedes ven acá a la izquierda. Y como vemos, hay una inyección de fluido, ya hay un arrastre, un cizallamiento. Un cizallamiento no solamente se expresa mediante ruptura, sino también sobre arrastre y brechamiento. Y miren cómo la roca caja está contenida dentro de la veta. Eso quiere decir que mientras las fracturas, las zonas de apertura se han ido formando, la roca caja también se ha ido desgastando, fracturando y brechando y se ha ido inyectando, moviendo, arrastrando al son también del fluido, controlado a su vez por el estado de esfuerzos. Para que el fluido se abra paso, debo tener una apertura y esa apertura tectónicamente está controlada. Eso es lo que nosotros vemos acá. Y esto quizás acá en la imagen completa no se vea, pero estos mismos clastros están orientados según planos de estructuras vistos en un mapa, cosa que no se ve en la imagen, quizás en algunos casos podamos confundir con otro tipo de estructuras, pero cuando uno ve la asociación estructural y el mapeo de campo es otra cosa muy distinta. Y esto está extraído de sistemas de fallas en depósitos epitermales, por si acaso. De la misma manera, ustedes pueden ver algo parecido a la derecha, una muestra de mano de un pedazo de beta y miren cómo hay clastos internos de la beta. Aquí no tengo un clasto del cuarzo de la misma beta con moldes plegados, pero creo que esto es suficiente para demostrar que hubo una tectónica asociada a la formación de la beta. Son algunos ejemplos, no he colocado todas las fotografías, pero eso es lo que nosotros tenemos: plegamiento, brechamiento interno de estas. Y valgan verdades, al momento de demostrarlas, estas pueden arrojar interesantes valores en oro.